tuviese agua en la ducha, de que tuviese la tarjeta en colectivo, ¿no es cierto?, tuviese crédito, que tuviesen hasta el vehículo para poder llegar, tener la ropa, lo que uno más o menos se va a poner. Todo, a veces cuando ya estamos acá, no nos damos cuenta de todo lo que el Señor permitió desde que nos despertamos en esta mañana, en este día, para poder hoy recibir su palabra. Entonces no es casualidad, sino que es propósito de Dios que usted haya podido vencer para escuchar palabra de Dios. Amén. Que hayas podido llegar hasta este lugar, ya es un milagro que estemos todos acá. Alguien me escribía y decía, pero pastor, ¿va a haber reunión? Sí, va a haber reunión, pero es que está la veda electoral, hay elecciones, por eso lo hacemos más temprano, pero sí va a haber reunión. Pero va a bajar el sonda, han dicho también. Y yo decía, bueno. Así que tengo un amigo que su hermano trabaja en defensa civil y traté de asegurarme para darle una respuesta a esta persona. No, vení tranquilo, que no va a bajar el sonda, vení tranquilo que no va a haber sonda, vamos a hacerlo temprano para terminar temprano, pero gracias al Señor. Por eso le digo, hay muchas cosas que a veces nos confrontan a esa fe y a esa decisión que nos determinamos a llegar a escuchar la palabra. Por eso Dios tiene una palabra para tu vida en este día que va a cambiar tu forma de pensar, que te va a desafiar a otro nivel de fe, que te va a llevar a otro nivel de relación con Dios del concepto que vos tenías que era ser un cristiano. Pero eso lo va a descubrir usted, porque nosotros te damos la palabra, nosotros te damos las herramientas, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando usted abre las puertas de su corazón y deja que ese río que la pastora leía recién en Ezequiel 47, usted lo deja que entre a su vida, es que empieza a fluir, empieza a cambiar esa tristeza en gozo. Por eso esta decisión tan importante que usted ha decidido en esta tarde estar acá, es porque el Espíritu Santo te ha convocado. Más que el mensaje de texto que enviamos por las redes, que se coloca en el estado, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo al cual vos le has respondido, Señor, heme aquí, quiero recibir una palabra, quiero que tu Espíritu Santo me ayude a superar este nivel de fe, porque todos estamos en diferentes procesos de fe. Uno porque creyeron a una invitación y dijeron, bueno, mira, hay una respuesta para tu vida, hay una respuesta para vos, que no todo está perdido. Y usted tuvo fe de decir, bueno, Señor, esta es la oportunidad para mi vida. Pero sobre todo es que el Espíritu Santo está moviendo algo en su pueblo, está moviendo algo nuevo, algo fresco viene y quiere preparar esos odres para derramar de su Espíritu Santo. Y si estás en este lugar es porque tenés la capacidad, tenés las cualidades, sos el odre, sos esa vasija para que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén a la presencia y al fluir del Espíritu Santo en mi vida y en mi familia? Denle ese aplauso al Señor. Yo quiero decirte que el próximo fin de semana vamos a tener Santa Cena. Ustedes saben lo importante que es para el cuerpo de Cristo compartir el pan y el vino. Y lo que va a comenzar en esta semana, porque yo sé que esta palabra te va a inspirar a tener una comunión con el Espíritu Santo, para que cuando usted reciba el pan y el vino, no hay nada en especial, no tiene ninguna fórmula, no hacemos ninguna cosa rara, sino que es la fe suya que es activada cuando usted recibe el cuerpo de Cristo, que es el pan y el vino. Y esto vamos a entrar en un proceso de crecimiento, nos vamos a fortalecer para estos próximos 3 meses que quedan del año, 3 meses y medio, para no llegar agobiados, cansados, desanimados, oprimidos, sino que vamos a entrar en un proceso de fortalecimiento, un proceso de renovación y decir, vamos a terminar este año no cansados, sino fortalecidos y bendecidos
llenos del Espíritu Santo, para no decir vamos a recibir el nuevo año el 31, sino que desde ya usted va a comenzar a recibir un nuevo año que va a bendecir tu vida y te va a llevar a cumplir los propósitos por cual Dios te llamó. ¿Cuántos quieren recibir el año? Amén. Yo no quiero esperar al 31 de diciembre para hacer la resolución, sino que desde ahora exactamente, este es el tiempo que el Espíritu Santo nos ha convocado para que seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios que estamos viendo en Juan capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 43, versículos 43 y 44 para que lo vaya buscando. Vemos aquí los milagros que Juan relata. Son 7 en total que Juan hace una referencia específica. El fin de semana pasado la pastora Rebeca compartía con nosotros ese primer milagro, ¿no? de que Jesús convirtió el agua en vino, y que eso maravilló a toda la gente, conmovió de decir wow. Que la expresión del maestresala, del encargado de la fiesta, dijo: siempre el vino se guarda, se da al principio, ¿no es cierto? Pero este mejor vino, el que vamos a dar ahora, es uno mejor. O sea que no fue un vino así rebajado, aguachento, sino que fue el mejor que se dio en ese momento. Y esto impactó a la comunidad. Esto dijo: bueno, si este convierte el agua en vino, puede transformar mi vida, puede convertir, no sé, cualquier cosa, porque yo lo vi. La gente que estaba ahí, la gente que fue testigo y probó de ese vino, comenzó a seguirle porque había visto algo. Vamos a ir al relato para ir avanzando, porque queremos ver en contexto esta situación de este siguiente milagro, el segundo milagro, en Juan capítulo 4, versículo a partir del 43 y 44. Y vamos a ver la historia de este día. Lo leemos en el nombre del Señor. Algunos no trataban bien a Jesús cuando Él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez: a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea lo recibió muy bien, porque habían estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde, Jesús regresó al pueblo de Caná en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante, el rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Pero el oficial insistió: Señor, venga usted pronto a mi casa antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor. Ellos respondieron: la fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho: regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a este testimonio? Un testimonio real, un testimonio escrito que hoy tiene la misma vigencia.
porque es el mismo Jesús en el que nosotros hemos creído, el mismo Jesús que hizo este hecho sobre este hijo de este funcionario, es el mismo que está en este lugar. Vemos que el contexto donde está es en Galilea, ¿no? Donde Jesús primeramente había convertido el agua en vino, y este hombre iba a Capernaum, ¿no es cierto? Dice ahí la palabra, y la distancia que había es aproximadamente unos 30 kilómetros. 30 kilómetros por caminos no de asfalto, no por la avenida costanera, no en vehículo, sino que caminando, o quizás en algún animal. Pero imagínense el proceso como padres. Yo pensaba esto de esos 30 kilómetros hasta llegar a Jesús. Desde que él escuchó de que Jesús andaba por la zona, tomar la decisión y decir, voy a ir rápido porque mi hijo muere. Imagínense la angustia de ese hombre por llegar lo más rápido posible. Imagínense todo lo que por la mente de ese padre iba en camino, porque hoy uno está en contacto por celular, por WhatsApp, quizá a mitad de camino, y cómo sigue, y está grave, seguimos orando. Pero en esa época no existía esa comunicación. Imagínense hasta llegar a Jesús y la desesperación de ese padre de venir a quien se corría el rumor, y muy posiblemente el estado de este funcionario, viendo ese milagro que Jesús había hecho de convertir el agua en vino. Y él insistió, dice la palabra, en que Jesús viniese a su casa, porque él no veía otra manera de que el milagro fuese hecho en su vida si Jesús no iba y tocaba a su hijo. Porque digo, si Jesús pidió que trajeran las tinajas de agua para convertirlas en vino, él tiene que ir hasta donde está mi hijo, porque yo no lo puedo traer, porque está muy grave. Entonces él es el que tiene que ponerle la mano, porque ese concepto a veces que nosotros tenemos de cómo Jesús tiene que sanarnos, cómo Jesús tiene que ministrarnos, cómo Jesús tiene que bendecirme, porque hay un concepto, a veces una estructura equivocada de cómo Jesús obra. Por eso Jesús obró de diferentes maneras. No estuvo atado a una estructura, porque si no hoy estaría la gente tratando de simular de la manera o la fórmula que Jesús usó para sanar al ciego, para sanar al leproso. Por eso el Señor no se ata a estructuras, por eso Él no se limita al tiempo o a la manera de pensar de nosotros. Nosotros es que tenemos que someternos a Él y a los procesos de Él, al tiempo de Él. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él. Entonces, por eso que nosotros debemos someternos y decir y creer la palabra. Creer que la palabra de Dios, así como cuando Dios soltó esa palabra para que fueran creados los cielos y la tierra, asimismo, esta misma palabra que es viva, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, es la que a mí me va a dar la fe para poder creer que en su momento, en su tiempo, Jesús va a hacer el milagro en mi vida, que Jesús va a hacer el milagro en mi corazón, que Jesús me va a sanar, que Jesús va a restaurar. Gloria a Dios. Entonces, como el título de este mensaje, una fe creciente, Jesús los llevó en este proceso de crecimiento en la fe, porque la gente comenzó a creer por lo que veía, ¿no es cierto? Pero este hombre, este funcionario, que quizás por su influencia política o por su poder económico, podía de alguna manera resolver, tener el mejor médico, una mejor atención o influenciar de alguna manera, pero en este caso era imposible. Entonces Jesús, vos venís a mí, los desafió y le dice, ustedes vienen a mí porque ven los milagros, no porque realmente crean. Por eso a Jesús no le costaba nada hacer 30 kilómetros e ir a ver a este niño, a este muchacho. Pero él quiso desafiar la fe de este padre. Imagínense cuando Jesús le dijo,
andá porque tu hijo ya está sano. Usted imagínese 30 kilómetros de vuelta diciendo, che, ¿será cierto? Sí, yo creo en ese conflicto y esa crisis de fe que nosotros pasamos cuando creemos que Jesús nos va a bendecir, que oramos en una oración de fe y de que el Señor nos va a sanar, pero eso cuando estamos en la adoración, cuando estamos cantando, cuando estamos acá en la iglesia, es que sentimos que sí, Señor, voy a recibir el milagro económico, voy a recibir la sanidad, pero después, cuando llegamos a casa, ¿qué pasó? Señor, ¿será cierto? ¿Irá a suceder esto que yo sentí, esto que vos me hablaste en la palabra? ¿Será cierto? ¿O es solamente una sensación, una emoción temporal? Pero vemos en el relato que la fe de este hombre, cuando debe haber visto a sus siervos que lo veían llegar, saltar de alegría, decir, tu hijo vive. Y él, la alegría lo tiene que haber envuelto, decir, qué bueno que pude ir, que pude volver. Pero todavía como que había un cierto grado de duda, porque dice, ¿a qué hora él empezó a mejorar? Algunos dicen a la hora séptima, otros a la primera hora, dice aquí en esta versión que estábamos leyendo. Pero lo importante es que fue en ese mismo momento lo que este hombre dijo, la verdad que la palabra de este hombre tiene el poder para sanar a mi hijo y todos de mi familia vamos a creer en Jesucristo. Pero tuvo que dar un paso de fe, tuvo que volverse con esa palabra, solamente con la palabra que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Qué palabra usted ha recibido en este tiempo que estás esperando, que estás diciendo, Señor, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cuándo voy a recibir la restauración o el milagro? Vas a tener que caminar porque la fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, por eso es un desafío a volver a esta fe que el Señor quiere. No una fe por vista, no por obras, sino dice que la fe, hoy tenemos la palabra que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy sabemos eso, pero en ese entonces este hombre no tenía la palabra, no tenía esa revelación, no tenía el Espíritu Santo que hoy tenemos nosotros para poder creer. Entonces, cuando estamos en esta crisis de fe, debemos pedir sabiduría, discernimiento para poder avanzar y dar ese paso de fe, de confiar en la palabra de Dios, no en lo que yo te digo, porque el hombre muchas veces se equivoca, nos equivocamos, pero la palabra de Dios no falla. La palabra permanece para siempre. La palabra cuando va no vuelve nunca vacía. Si vos abrís la puerta de tu corazón, Jesús va a entrar y te va a dar las herramientas, te va a dar la fortaleza para que vos y toda tu casa sean salvos para la gloria de Dios. Aleluya. Por eso esta serie que la hemos llamado Ven y Ve. Es porque usted tiene que dar ese paso de fe. Usted tiene que venir y ver y experimentar lo que el Espíritu Santo de Dios, lo que Él quiere hacer en tu vida. Él no quiere solamente darte la solución económica, darte la sanidad física. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere que tú experimentes personalmente y no por teoría. Por eso es que es el peligro de caer en la religiosidad, caer en la costumbre y no ser guiados por el Espíritu Santo. Porque la religión te ata. A veces el mucho conocimiento es bueno, ¿no es cierto? La lectura, no estoy en contra de eso, de la capacitación, de escudriñar, pero si no está el Espíritu Santo, nada puede suceder. Porque el Espíritu Santo es el Paracletos, dice la palabra, el que está
con nosotros, enseñándonos, ministrándonos, y aún en la oración es el que nos dice y nos dice cómo tenemos que orar, porque nosotros siempre oramos: Señor, dame para pagar los impuestos, dame para zafar, dame esto, dame salud, dame fortaleza. Pero el Señor quiere un corazón, quiere un nivel de profundidad más íntimo con vos. Él quiere que tu corazón esté alineado con el de Él, que los caminos, que tus pensamientos sean los pensamientos de Él, porque nosotros estamos enfocados solamente cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a pagar los impuestos, cómo vamos a llegar en cada día. Pero dice la palabra que cada día basta con su propio afán. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu, tiene otra perspectiva, tiene otra visión de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristiano. Y hay un relato para avanzar, y vamos a ver otro relato de fe creciente en Juan capítulo 5. Y yo quiero leerlo completo, por eso vamos a ir rapidito. Juan capítulo 5, a continuación de lo que leímos, dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado: es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu cama y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Y ahora en Juan 7:37, Juan capítulo 7, verso 37 dice: pero en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Amén. ¿Cuántos dicen: ríos de agua viva correrán en mi interior? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que de su interior fluyan esos ríos de agua viva? Amén. Gloria a Dios porque lo cree. Gloria a Dios porque el Señor te está desafiando a otro nivel de fe. Por eso, lo que viene, iglesia, es un río. Es el río de Dios. Es un río, como le llamo en la Escritura, ese es el río de podernos sumergir y poder entender cuál es lo que Dios quiere para mi vida. Y al comenzar la reunión, la pastora leía Ezequiel 47. Me pone un poquito el mensaje. Pero es esto, lo que veíamos hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan de la serie Dios en Casa? Si no la viste, están los videos para que lo puedas escuchar. El río de Dios. El río de Dios no es un estanque. Lo que vemos que el profeta Ezequiel ve es un río, que en ese río dice que trae vida, que trae crecimiento, que trae árboles que hacen crecer a su orilla, que dan abundante fruto y de que es
sanidad para las naciones. Y me recuerdo siempre una prédica de Cristian que explicaba esto, ¿no? De que nosotros somos esos árboles plantados junto a corriente, como dice el salmista, que su hoja está siempre verde, que su hoja no cae, pero es estar en el río, estar ahí pegadito y ser saciados de esa agua para tener vida, para no secarnos y para entender para qué Dios me escogió, para qué Dios me llamó a dar fruto. Vemos que Jesús va a un estanque llamado Betesda, que significa casa de gracia. Si estás en este lugar por primera vez, el Señor te dice: bienvenido a la casa de gracia. Hoy su gracia, su misericordia se ha renovado no solamente con vos, sino con todos nosotros. Que nos recuerda esta historia, este hecho, que nos dice que tenemos un Dios de ríos, no un Dios de estanque, porque en el estanque el agua está quieta, está inmóvil, no se produce, no hay vida, porque es un estanque y en la mayoría hecho por manos humanas, excepto como tenemos acá en Mendoza el Pozo de las Ánimas, ¿no? Que vemos unos grandes hoyos allí con agua, pero no vemos frutales, no vemos abundante vida. Quizás haya algún tipo de trucha, algún tipo de pez, no lo sé, pero creo que no. Creo que tampoco hay vida en ese lugar. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos sumergirnos en este río. Vemos que no es un estanque, sino que es un río. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y así hay muchas citas que nos demuestran la importancia de que Dios construye ríos, para que nosotros podamos fluir en ese río, para que no nos estanquemos, para que no nos quedamos en el mismo lugar. Sabemos que el agua en un estanque es quieta, es tranquila, es pasiva, pero cuando estamos en el río de Dios es algo que se renueva, es algo nuevo, no es la misma monotonía, no es la misma cosa de todos los días, porque aún nosotros leyendo el mismo capítulo una y otra vez siempre vamos a encontrar un sentido diferente, siempre vamos a encontrar una riqueza diferente. Por eso es que el Señor nos está llamando en este tiempo a no ser como el paralítico, que estaba quieto, que estaba pasivo, que estaba en reposo. Entonces lo importante es que entendamos esto, de no buscar estancarnos, porque si hay un sinónimo de estanque es estancamiento. Y cuando nosotros recibimos el milagro, muchas veces sentimos que estamos en el río, pero en realidad nos metemos a un estanque donde recibimos el milagro financiero, recibimos la sanidad milagrosa, Dios nos sana de tremendas cosas, pero nos estancamos, nos quedamos quietos. Decir: bueno, ya está, ya recibí el milagro, ahora lo que queda es ir los sábados o los domingos a la iglesia, cantar los coros, y esa es la vida cristiana. Y eso no es lo que quiere el Señor para sus hijos, eso no es lo que el Señor quiere para la iglesia, sino que quiere cosas nuevas. Él tiene lo que pensamos que ya está todo descubierto en el Señor, que tenemos un Dios creativo, que sigue procesando, que sigue transformando, y esa es tu vida, que el Señor está procesando, que está transformando y te está llevando a otro nivel de fe, para que experimentes cosas nuevas, para que experimentes lo que es el poder de Dios, porque los ríos desembocan siempre, o la gran mayoría, en los mares o en grandes lagos. Y eso te lleva a mayor profundidad, mayor conocimiento, mayor intimidad con el Señor. Por eso es la decisión de salir, de quedarte en el estanque o meterte en el río de Dios. Vemos que el tipo de personas que estaban allí en el estanque, dice la palabra que había gente enferma, gente ciega, cojos y paralíticos,
qué similitud muchas veces con la condición espiritual con la que nosotros llegamos al Señor. Enfermos espirituales, dañados emocionalmente, dañados espiritualmente, sin fe, sin esperanza, sin absolutamente nada, y aún, como dice, ciegos, porque dice que nuestros ojos, antes de conocer, antes de aceptar a Jesús, nuestros ojos estaban velados. No podíamos ver, ni entender, ni comprender cuál era el propósito, por qué Dios nos escogió, por qué Dios nos llamó aún desde el vientre de nuestra madre, por qué razón. Y los cojos también podemos relacionarlo con la gente inconstante, con la gente inconstante que anda con un pie en la iglesia con el Señor y otro pie en el mundo, buscando otras cosas, buscando otras enseñanzas, cosas raras. Imagínense la situación de todas estas personas. Dice que había muchos, que Jesús se tuvo que ir porque era mucha la multitud. Según algunos relatos, algunos historiadores calculan que había entre 4.000 y 5.000 personas en aquel estanque. Imagínense usted, este paralítico allí postrado, y cuando alguien gritaba, ¡se está moviendo el agua! ¡Se está moviendo! Imagínense el tropel de gente pasando por encima, los ciegos atropellándose, a los cojos, a los que estaban postrados. Imagínense el tumulto que tiene que haber sido eso por llegar a recibir el milagro, alcanzar ese movimiento. Imagínense ese cuadro, lo que tiene que haber sido. Qué tremendo que este hombre tenía delante de él a la persona que le estaba ofreciendo el milagro y no lo podía ver. No podía entender que ese río que había venido a su vida era Jesucristo. Era el que le estaba dando y le estaba ofreciendo la sanidad. Porque estaba puesta su mente y su estructura en que la única manera de poder ser sano era a través de ser llevado, porque aún por sus propios medios se podía valer. Por eso, en este tiempo, si has estado atravesando cosas raras en tu vida, te has sentido en tu casa con pensamientos raros, han habido comentarios y cosas, conflictos raros, ha habido confusión y perturbación mental. Esto por lo que he estado orando en este tiempo. Pensamientos de muerte en tu vida y en tu familia. Cosas que quieren apagar tu fe y te quieren apartar de este llamado que Jesucristo ha hecho a tu vida. Esto es lo importante, que las cosas se van a resolver, que Dios va a traer la respuesta para tu vida, para tu matrimonio, cuando te sumerjas en el río. Cuando entres verdaderamente y tomes la decisión de decir basta de estar en la orilla, sino que me voy a sumergir y voy a entrar en el río de Dios. Voy a entrar en los procesos de Dios. Es preferible estar con los procesos, con las dificultades, con las pruebas, con las luchas, en el río de Dios, que fuera del río de Dios. Porque en el río de Dios hay cobertura, hay cuidado, hay protección y te promueve. Pero en el estanque está la deriva. Yo por un momento pensé, este paralítico, imagínate que pensó que se estaba moviendo el agua, porque dice que llevaba 38 años. No llevaba un mes, una semana, un año, como algunos dicen, llevo años orando por este milagro. Este hombre llevaba 38 años esperando por el milagro. Y el Señor, mire la misericordia.
de ver la persistencia. Si hay algo que no debemos dejar es de insistir y perseverar en buscar la presencia y el milagro para mi vida y mi familia. No bajar los brazos, sino que enfocarme y decir, no voy a ceder, no me voy a desenfocar, no me voy a salir del río, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque tenga peleas, aunque tenga discusiones, voy a permanecer en este río, porque más temprano que tarde el milagro lo vas a recibir. Jesucristo te va a traer la respuesta. El Señor te va a responder. Aleluya. Jesucristo es la respuesta para tu vida hoy día. Yo no sé qué tipo de pensamiento, qué cosas has estado pasando en esta semana, pero el Señor me estaba llevando justamente a orar por esto, por la perturbación mental, pensamientos de muerte, confusión, que ya está. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tiene seguir buscando, orando, o yendo a la iglesia? ¿Usted cree que este hombre en algún momento no debe haber desistido? ¿No cree que este hombre en algún momento debe haber pensado, es mejor que me muera? Pero lo interesante de todo esto, ¿para qué Jesús lo sanó? ¿Para qué Jesús hace el milagro en tu vida? ¿Para que te sientas mejor? ¿Para que Dios te bendice, te prospera? Te da lo que, el vehículo, la casa, lo económico, póngale el nombre que usted quiera, para estar más cómodo, para echarte en el sillón, sino que el Señor te sana, te bendice para que le sirvas mejor, para que te entregues de una manera de la cual antes estabas impedido. De lo que antes estabas paralítico, estabas ciego, pero ahora podés ver y decir, antes despilfarraba el dinero, ahora sé que lo puedo administrar a través de un presupuesto mensual, que puedo poner a Dios primeramente en la ecuación, en el lugar que merece en mi casa, y voy a recibir la bendición y el cuidado de Dios. Entonces, no es casualidad, sino que hay propósito en él. Porque por eso es que Él lo sanó, para que le sirviese y para que testificara. Por eso es egoísmo de nuestra parte si no testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo menos. No te estoy diciendo de que vaya a las naciones, no te estoy diciendo que vayas y te pares en una esquina, gloria a Dios si lo podés hacer, pero por lo menos comenzar a decir, Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcoholismo, Dios restauró mi matrimonio, Dios sanó mi familia. Para eso el Señor te sana, para eso el Señor nos bendice. Aleluya. Gloria a Dios. Justamente el reino de Dios en estos tiempos no se desarrolla ni crece por tantos paralíticos cristianos, por tantos religiosos, cojos y ciegos que están llenos las iglesias. Es por eso que el Señor nos está quitando la venda, es por eso que nos confronta con esta palabra para que despertemos, porque el tiempo es sumamente valioso. Dice que la palabra que los tiempos son malos. ¿Pero para quién son malos? Para los que no tienen al Señor, para los que no confían en su palabra, para los que no le temen. Pero para sus hijos hay provisión, hay bendición, y eso es lo que te libera, es lo que te bendice, es lo que te lleva a fluir y experimentar las bendiciones cuando fluís en el río de la obediencia, en el río de la bendición de Dios. Todo lo que hacemos es parte de ese río en este lugar. El que cantemos todos juntos es parte de ese río. El estar ministrando un instrumento es parte de ese río. El estar en la oración es parte de ese río. El que tengas una casa de luz es parte de ese río. El que decidas honrar y poner a Jesucristo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, es parte de ese río.
A veces estamos diciendo, bueno, ¿dónde es que puedo servir? Primeramente a Dios, primeramente en tu casa. Porque el Señor a los sacerdotes, me pongo a la cabeza, nos va a pedir cuenta primeramente por nuestra familia. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Dónde están tus hijos? Entonces, esto es una responsabilidad como padre espiritual de que usted se le quite toda venda, sea sanado de toda parálisis, para que por sus propios medios usted pueda caminar, pueda crecer, pueda obtener las bendiciones que Dios tiene para su vida y no tenga que depender de que alguien te lleve a la iglesia, que alguien te traiga, que alguien te dice, ¿oraste o no oraste? ¿Leíste la palabra o no leíste la palabra? El Espíritu Santo, cuando usted se sumerge en ese río, es la palabra de Dios la que te empieza a llenar, la que te empieza a enseñar, la que te empieza a decir cómo tenés que formar a tus hijos, cómo tenés que tratar a tu esposa, cómo tenés que tratar a tus amigos, cómo tenés que comportarte en el trabajo. ¿Cuál tiene que ser la conducta verdaderamente de los hijos de Dios en este tiempo? No conozco a nadie que se haya salido del río, que se haya salido de la cobertura y de la bendición de Dios, que sea una persona bendecida, que esté gozosa por haber dejado de ministrar, dejado de servir, y haber dejado de buscar la presencia de Dios. Si conoce a alguien, me lo presenta, por favor. No hay nadie, por lo menos yo que conozca, que se sienta bendecido, prosperado, que se sienta en paz, que haya gozo. Todo lo que pueda ofrecer el mundo es temporal, pasajero, pero lo que Dios da es eterno, iglesia. Vamos por eso, vamos enfocándonos en lo eterno, no en lo temporal. Por eso no hay nada mejor que servir al Señor. Por eso, si el Señor te trajo a este lugar, es porque es lo mejor para tu vida. Es lo mejor que Dios te puede, que te puede haber pasado en este tiempo. Haber decidido, haber llegado a este lugar o decidir en tu familia buscar a Dios. No hay nada mejor. ¿Qué sentido tiene levantarnos cada mañana para trabajar 8 horas, volver, recostarnos en el sillón, comer algo, ver las noticias, alguna película, volvernos a acostar al otro día, otras 8 horas, volver a la casa, comer, dormir, trabajar, y esa rutina constante? Que no digo que esté mal, lo que digo es, ¿dónde está Dios? ¿En qué parte del día está tu comunión y tu encuentro con Dios? ¿Dónde está Dios en nuestra vida realmente? ¿Está los días sábados? ¿Está, no sé, perdido en algún lugar por ahí que me recuerdo el día sábado que tengo que ir a la iglesia? Por eso es importante que usted entienda que si se siente como este paralítico, que se siente postrado, que siente que no tiene fuerzas ya para llegar a la presencia de Dios, que no puede ni siquiera seguir una alabanza, que no tiene las fuerzas para doblar sus rodillas, que no tiene fuerzas para leer la palabra de Dios. En este tiempo yo te digo que Jesús está en este lugar, que Jesús está en este lugar, Jesús está en este lugar, Jesús te va a sanar, Jesús te va a levantar, Jesús va a traer el milagro para tu vida. Créelo, créelo, créelo dentro del Señor. Aleluya. La diferencia entre un religioso y un hombre de fe es que el religioso espera que Dios haga. El hombre de fe actúa. El religioso siempre está poniendo peros. No, que para entrar a la presencia de Dios ese coro no me gusta.
No me gusta, esto, no me gusta aquello. Siempre hay cuestionamientos, siempre hay argumentos aparentemente coherentes, pero no es con nuestros pensamientos, no es con nuestra fórmula, es con el poder de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu Santo que nosotros vemos, nos proyectamos, visualizamos lo que para nosotros es imposible. En Cristo todo lo podemos. Amén. Por eso es que avanzamos en fe, por eso es que estamos en este lugar, porque creemos que nuestra familia, nuestras generaciones van a ser bendecidas en algún momento. Que yo le estoy hablando a padres, a madres que tienen hijos que están en esa época difícil de rebeldía. Que si usted se sumerge en el río de Dios, en un momento determinado, su hija va a recibir la presencia de Dios, usted va a recibir el milagro, que usted va a recibir a aquellos hombres que están orando por su hogar, en determinado momento va a recibir el milagro. Usted tiene que ver las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba haciendo entender a esta generación en la cual él estaba. No se dejen llevar porque convertí el agua en vino. No se dejen llevar por los milagros. Crean que yo les he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y aunque estén muertos, van a vivir una garantía de una vida más gloriosa, una vida eterna, no basada en intereses económicos, temporales y pasajeros, sino en algo más profundo. Eso es lo que Dios te promete, pero hay que permanecer en el río. Los fariseos, los religiosos, siempre van a comenzar a criticarte cuando comienzas a buscar a Dios. Comienzan las críticas. ¿A qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a que te saquen la plata? ¿A qué vas a qué? Decime, ¿cómo se llama la iglesia que vas? El rema de Dios. ¡Oh! Sí, no sabes, el pastor. No, yo conozco al líder de esa iglesia, tened cuidado, Pero ¿quién puede decir, quién ha recibido el milagro? ¿Quién puede decir que ha recibido la restauración en su vida? Tiene que decir como decían los ciegos: yo no sé, yo era ciego y ahora veo. Yo no sé lo que mentira vos me estás diciendo. Yo no sé los comentarios que te están llegando a tu oído, pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Sí, Señor. El Señor es nuestro gozo, es nuestra fortaleza. Este es el tiempo que nos debemos enfocar. ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿O seguimos como este paralítico, esperando de que algún golpe de suerte, que le juegue algún numerito a la quiniela y le pegue a la cabeza, al 16? Nosotros no somos los que vamos de golpe de suerte o de algún momento de suerte. Nosotros vivimos por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo nos revela lo falso y lo verdadero. Cuando usted está en el río de Dios, usted no tiene dudas de que lo que te están hablando es verdad. Porque usted lo puede experimentar, usted lo puede leer, usted lo puede sentir en su espíritu. Por eso, no se deje influenciar por los fariseos, por los que traen desánimo, los que traen desenfoque. No se deje robar lo que Dios hizo en tu vida para ir en pos de comentarios de personas que ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera son obedientes a sus líderes, ni siquiera honran al Señor con sus diezmos y ofrendas, sino que están en pobreza, están endeudados, están en desorden en su matrimonio y te vienen a decir a vos cómo tenés que servir, a dónde tenés que ir y cómo tenés que hacer las cosas.
Solamente la palabra y su Espíritu Santo la que te va a revelar y te va a dar la fortaleza para discernir y entender cuando Dios te está hablando. Usted no se va a dejar influenciar más. En el nombre de Jesús yo cancelo todo espíritu de murmuración. Amén. Todo espíritu de desánimo. Amén. Por eso tenemos que ser agresivos, tenemos que ser violentos, pero no violentos de ir a darle una trompada, sino que dice la palabra que los violentos, dice que es el reino de los cielos, arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cómo lo arrebatamos? ¿Con qué tipo de violencia? Con la verdad y la palabra. Vos a mí no me vas a engañar. Satanás es un mentiroso. Y cada vez que venga una mentira, usted lo va a confrontar con una verdad. Y va a ver cómo va a salir huyendo. Pero eso usted no le tiene que dar lugar en su vida, no le tiene que dar lugar en su corazón, no le tiene que dar lugar en su familia. Porque cuando usted abre la puerta de su casa, cuando usted abre las puertas de sus oídos, es que Satanás hace estragos. Por alguien que ni siquiera está en obediencia y en sujeción. Por eso tenga mucho cuidado, empiece a discernir, a examinar a quién estás escuchando. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es su testimonio del que te está cuestionando? Por eso los argumentos tienen que ser bien sólidos. Póngase de pie, por favor. Argumentos sólidos en el Señor. Argumentos que no te van a separar ni te van a apartar de Dios, sino que usted mismo va a comenzar a entender esto y va a ser un cristiano genuino, de convicción firme. Y se va a descubrir todas las artimañas de Satanás. Todo lo que ha querido destruir tu familia, tu matrimonio, tu economía. Porque eso es el trabajo de Satanás: robar, matar y destruir. Si algo de esos síntomas usted ha estado experimentando en esta semana y en este tiempo, usted lo reprende con la autoridad que Jesucristo lo ha dado en el cielo y en la tierra, sobre toda potestad. Nos ha sido entregada la potestad, pero debemos estar bajo sujeción. Debemos estar asegurarnos de que estamos en el río de Dios, de que nuestra fe va a crecer para enfrentar todo ese ataque y todo lo que se viene en este tiempo. Como cantábamos al principio, Dios tiene el control. Nuestra vida está en las manos de Dios, siempre y cuando nosotros nos movamos en la obediencia y en la sujeción a su palabra y a lo que está escrito. El hombre te puede decir muchas cosas. Te puede decir cómo te tenés que vestir, cómo tenés que usar el pelo, como muchas cosas humanas. Pero el Espíritu Santo te revela y te muestra cuando hay engaño, cuando viene el ataque de Satanás. Por eso debemos ser astutos como la serpiente, pero mansos como palomas. Entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Dejar de lado toda obra de la oscuridad. Dejar de lado todo lo que nos hace daño. Comentarios, juntas. Todo lo que nos separa de Dios, es tiempo de dejarlo por sumergirnos en el río de Dios. Job 19:25 dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Lucas 7:22 dice: y respondiendo les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Amén. No es los pobres económicos, los pobres de espíritu, los hambrientos, los sedientos de Dios, es lo que serán verdaderamente ricos. Es un privilegio poder servir al Señor, se lo digo como familia. Dios nunca te va a defraudar. Dios no es deudor de nada y de nadie.
Por eso si estás en duda, y si lo sirvo, pero ¿cómo hago? Sumérjase en el río. Pero el que me han dicho que si yo me meto mucho me puedo comer, sumérjase en el río. Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar cómo hacer frente a todas las dificultades, a todas las problemáticas que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a orar. Invito a que cierre sus ojos. Te alabamos, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve como un río en esta hora. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.